Truong se arrodilló en medio de la tienda de vestidos de novia. Sacó el anillo y le propuso matrimonio a Tieu Nu. Ese momento dejó a todos los presentes en silencio, profundamente conmovidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy presenciamos uno de los momentos más hermosos cuando Truong, elegantemente vestido con su traje, mira a Tieu Nu en su vestido de novia blanco impecable y decide entregarle una promesa para toda la vida. Pero lo que realmente conmueve no es solo el anillo, sino todo lo que han vivido juntos, pérdidas, dificultades y ahora una felicidad que verdaderamente merecen. ¿Aceptará Tieu Nu? ¿Cómo se desarrollará ese instante tan especial? No olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo porque la historia de amor de Truong y Tieu Nu te mantendrá completamente cautivado. Después de convertirse oficialmente en marido y mujer, el ambiente en la pequeña casa parecía haber cambiado, más cálido, más cercano y lleno de una sensación de pertenencia mutua. Tieu Nu estaba acomodando algunas cosas sobre la mesa, mientras Truong se apoyaba en la puerta mirándola en silencio con una expresión suave. Tieu Nu la llamó en voz baja. Ella se giró un poco sorprendida. ¿Qué pasa? Truong se acercó con una mirada algo indecisa pero muy sincera. Estaba pensando, ya que estamos preparando la boda, ¿qué te parece si hoy vamos a probar vestidos de novia? Al terminar la frase, Tieu Nu se quedó quieta por un momento. Su mirada mostró sorpresa y luego se fue suavizando poco a poco. ¿Probar vestidos de novia? Repitió en voz baja como si aún no lo creyera. Truong sonrió ligeramente. Sí, quiero verte con el vestido más bonito, en el día más importante. Hubo un breve silencio, pero esta vez fue un silencio lleno de emoción. Tieu Nu bajó la mirada con una leve sonrisa en los labios y los ojos brillando. Entonces, ¿de verdad vamos? Claro que vamos, respondió Truong de inmediato con firmeza. En mi boda, la novia tiene que ser la más hermosa. Esa frase hizo que Tieu Nu no pudiera evitar reír entre tímida y feliz. Sin necesidad de decir mucho más, ambos se prepararon rápidamente. Tieu Nu se cambió a algo más cómodo mientras Truong tomaba las llaves del coche sin poder ocultar su entusiasmo. Al salir de casa, la suave luz del sol caía sobre ellos. Caminaban uno al lado del otro sin prisa pero llenos de ilusión. Porque esta vez no solo iban a probarse un vestido, sino que se estaban preparando para un día en el que Tieu Nu se convertirá en la novia de Truong delante de todos. La puerta de la tienda de vestidos de novia se abrió y un espacio deslumbrante apareció ante sus ojos, haciendo que Tieu Nu se quedara ligeramente paralizada. La suave luz amarilla iluminaba filas de vestidos blancos impecables, colgados con orden, cada uno brillando como si llevara su propia historia. ¡Qué bonito!, murmuró Tieu Nu sin poder ocultar su asombro. Truong estaba a su lado, pero la miraba a ella más que a los vestidos. Sí, pero seguro que ninguno es más bonito que tú, dijo en voz baja, haciendo que ella se sonrojara ligeramente. Ambos avanzaron despacio, recorriendo con la mirada cada vestido, algunos sencillos, otros elaborados, otros tan lujosos como si estuvieran hechos para los sueños. Al otro lado, los trajes estaban perfectamente colgados, elegantes y formales, como esperando un momento especial. Una empleada se acercó con una sonrisa profesional pero cálida. «Hola, ¿han venido a probar vestidos de novia?» Truong asintió. «Sí, queremos ver y probar algunos». La empleada los guió rápidamente por la tienda presentando opciones mientras observaba con atención. La figura de la señora va muy bien con vestidos ligeros que marquen la cintura. Y para usted un traje oscuro destacará mucho. Tieu Nu se sintió un poco tímida, pero sus ojos comenzaron a brillar con las recomendaciones. Extendió la mano y tocó suavemente un vestido blanco. La tela delicada le sacó una leve sonrisa. «¿Y si pruebas este?», sugirió Truong. Ella lo miró y asintió suavemente. La empleada tomó el vestido y llevó a Tieu Nu al probador, mientras que a Truong lo invitaron a la sección de trajes.
El ambiente se volvió más emocionante que nunca, porque en solo unos minutos se verían como una novia y un novio por primera vez, pero también en un momento que será imposible de olvidar. En el otro lado de la tienda, Truong salió del probador con un traje oscuro perfectamente entallado. Cada detalle se ajustaba a su cuerpo con precisión, haciéndolo lucir más maduro y atractivo que nunca. Se quedó unos segundos frente al espejo, acomodándose el cuello de la camisa con una mirada ligeramente extraña, como si estuviera viendo otra versión de sí mismo. Pero enseguida, su mirada se dirigió hacia el probador de vestidos. Avanzó despacio y se detuvo frente a la cortina donde Tue-Nu se estaba cambiando. El entorno pareció quedarse en silencio, dejando solo la espera. Pasaron unos segundos, y la cortina se movió ligeramente. Se oyó el suave sonido al abrirse. La cortina se abrió lentamente a ambos lados. Tue-Nu salió, con un vestido de novia blanco impecable que se ajustaba suavemente a su figura, mientras las capas de tul caían como una ligera nube. Su cabello caía de forma natural y su rostro mostraba un leve gesto de timidez, pero brillaba con una belleza imposible de ignorar. Truong se quedó inmóvil. Su mirada se detuvo en ese instante, no por sorpresa, sino por lo hermosa que se veía. Tue-Nu bajó un poco la cabeza y preguntó en voz baja, «¿Estoy bonita?» Truong no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia ella sin apartar la mirada de su rostro. «Hermosa», dijo en voz baja, «más hermosa de lo que imaginé». La distancia entre ambos se fue acortando. Tue-Nu, un poco nerviosa, sentía como su corazón latía más rápido, pero no retrocedió. Truong la rodeó con sus brazos suave pero firmemente, como si temiera que ese momento desapareciera si la soltaba. Se inclinó y la besó. No fue un beso ruidoso ni apresurado, sino uno suave, lleno de ternura, capaz de expresar todo lo que no habían dicho con palabras. En ese instante ya no existía la tienda de vestidos, ni las luces, ni las personas alrededor. Solo quedaban ellos dos, a punto de entrar en el día más feliz de sus vidas. El beso terminó, pero el ambiente aún conservaba el calor y las emociones que no se habían disipado. Tue-Nu bajó ligeramente la cabeza con las mejillas sonrojadas, mientras Truong seguía muy cerca de ella con una mirada profunda y firme. De repente, él soltó suavemente sus manos. Tue-Nu aún no entendía lo que pasaba cuando Truong dio un paso atrás con calma, y de pronto se arrodilló frente a ella. «¡Truong!», susurró ella con la voz temblorosa por la sorpresa. En sus manos él abrió una pequeña caja. Dentro, un anillo brillaba bajo la luz, reflejando destellos suaves pero suficientes para hacer latir el corazón. El espacio alrededor pareció quedarse en silencio. Las personas en la tienda comenzaron a notar la escena, pero todos guardaron silencio como si no quisieran romper ese momento tan especial. Truong levantó la mirada hacia Tue-Nu con una expresión más seria y sincera que nunca. «Tue-Nu». Su voz se volvió más profunda, cada palabra clara. «Has estado a mi lado. Hemos pasado por muchas cosas juntos, momentos felices y también difíciles». Apretó ligeramente el anillo en su mano. «No te prometo una vida perfecta, pero sí te prometo que siempre estaré contigo, te protegeré a ti y a nuestro hijo, hasta el final de mi vida». Tue-Nu se quedó allí con las manos temblando suavemente mientras las lágrimas empezaban a brotar. «¿Quieres casarte conmigo?». Una frase sencilla, pero que lo decía todo. Las lágrimas de Tue-Nu comenzaron a caer. Ella asintió con la voz entrecortada pero firme. «Sí, acepto». En ese instante todo estalló en emoción. Truong sonrió, colocó con delicadeza el anillo en su dedo y luego se levantó para abrazarla con fuerza. Tue-Nu lo abrazó también, cerrando los ojos con una sonrisa mezclada con lágrimas, una sonrisa de felicidad plena. Y en ese momento, ya no eran solo marido y mujer en los papeles, sino dos personas que realmente se habían elegido para toda la vida que tenían por delante.
El estudio de fotografía estaba lleno de luz suave cuidadosamente ajustada para resaltar cada detalle sin resultar artificial. Las paredes blancas, los fondos decorados con flores, cortinas ligeras y algunos muebles elegantes creaban distintos escenarios como pequeños mundos listos para capturar momentos únicos. Truong y Tieu-nu entraron tomados de la mano. Ambos aún llevaban esa emoción reciente, esa sensación cálida que no se podía esconder. El fotógrafo, un hombre de mediana edad con una sonrisa amigable, se acercó enseguida. «Bienvenidos», dijo con entusiasmo. «Hoy vamos a crear recuerdos que van a durar toda la vida». Tieu-nu sonrió todavía un poco nerviosa mientras Truong asentía con tranquilidad. «Confíen en mí», continuó el fotógrafo. «Ustedes solo tienen que ser ustedes mismos». Un asistente se acercó para retocar ligeramente el maquillaje de Tieu-nu y acomodar el velo que caía suavemente sobre sus hombros. Truong, por su parte, ajustó su traje frente a un espejo alto, aunque no dejaba de mirar de reojo a Tieu-nu. «Listo, empezamos», anunció el fotógrafo. El primer escenario era sencillo, un fondo blanco limpio iluminado con una luz suave. El fotógrafo los colocó frente a frente. «Acérquense un poco más. Sí, así. Truong, pon tu mano en la cintura de ella». «Perfecto». Tieu-nu, míralo a los ojos. Hubo un pequeño silencio. Ambos se miraron y sin darse cuenta dejaron de posar. El fotógrafo levantó la cámara. «Clic». «Eso es», dijo. «No quiero poses perfectas, quiero momentos reales». Tieu-nu soltó una pequeña risa un poco tímida. «Es que me da un poco de vergüenza», confesó. «Es normal», respondió el fotógrafo. «Pero olvida la cámara, solo piensa en él». Truong sonrió ligeramente. «Eso no es difícil». Tieu-nu lo miró de reojo con una mezcla de ternura y complicidad. Clic. El fotógrafo aprovechó ese instante. «Perfecto. Ahora, Tieu-nu, apoya tu cabeza en su pecho. Sí, así. Cierra un poco los ojos». Truong bajó la mirada hacia ella con suavidad. «Clic». «Esa es una foto que van a querer enmarcar», comentó el fotógrafo. Pasaron al siguiente escenario, un fondo con flores blancas y tonos pastel con una pequeña banca de madera. «Siéntense aquí», indicó. Tieu-nu se sentó primero acomodando cuidadosamente su vestido. Truong se sentó a su lado. «Ahora, Truong, inclínate un poco hacia ella, como si le estuvieras diciendo algo en secreto». Truong se acercó. «¿Qué le digo?», susurró. «Lo que quieras», respondió el fotógrafo. «Algo que solo sea para ella». Tieu-nu lo miró curiosa. Truong dudó un segundo y luego dijo en voz baja: «Gracias por quedarte conmigo». Tieu-nu parpadeó sorprendida. Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Clic». «Esa», dijo el fotógrafo con una sonrisa. «Esa no se repite». El ambiente se volvió más natural poco a poco. La timidez inicial desapareció dejando espacio a gestos espontáneos. «Ahora quiero algo más dinámico», anunció el fotógrafo. «Truong, levántate. Toma su mano». «Sí». «Y haz como si la invitaras a caminar». Tieu-nu se levantó con cuidado. «No tengas miedo de moverte», añadió el fotógrafo. «El vestido está hecho para eso». Truong tomó su mano con suavidad. «Vamos», dijo. Tieu-nu dio un paso, luego otro. El vestido se movía como una nube ligera. Clic. «Perfecto. Ahora gírala lentamente». Truong lo hizo. Tieu-nu giró suavemente el velo flotando detrás. Por un momento parecía sacada de un sueño. Clic. «Increíble», murmuró el fotógrafo. «Natural, elegante. Así es como se hacen las mejores fotos». Luego prepararon un escenario más íntimo, una luz tenue, una cortina translúcida, un ambiente más cercano. «Aquí quiero algo más tranquilo», explicó. «Menos movimiento, más emoción». Tieu-nu se colocó frente a la luz que delineaba su figura con suavidad. Truong ven por detrás. «Rodéala con los brazos». Él lo hizo con cuidado. «Ahora no miren a la cámara, solo quédense así». Hubo silencio. Tieu-nu apoyó sus manos sobre las de él. Sus dedos se entrelazaron. «Clic». «Eso es», susurró el fotógrafo. «No se trata de ver, se trata de sentir».
Después de varias tomas, el ambiente se volvió aún más relajado. «Vamos a hacer algo diferente», dijo el fotógrafo con una sonrisa. «Quiero una foto donde se rían de verdad». «¿Reírnos?», preguntó Tieu-nu. «Sí, Truong, hazla reír». Truong la miró pensativo. «Eso es fácil». Se inclinó hacia ella y susurró algo al oído. Tieu-nu abrió los ojos sorprendida y luego soltó una carcajada sincera. «Oye», dijo entre risas, «no digas eso aquí». Truong también empezó a reír. «Clic». «Perfecto», dijo el fotógrafo. «Esa es la foto más valiosa de todas, porque no se puede fingir una risa así». Pasaron a una última escena, un fondo oscuro elegante con una iluminación más dramática. «Esta será la foto final», explicó. «Algo más formal, pero igual de real». Truong se colocó de pie recto. Tieu-nu a su lado. «Ahora mírenme», indicó. Ambos miraron a la cámara, pero esta vez no había nervios. Solo calma, solo certeza. Clic. El fotógrafo bajó la cámara. «Listo». Hubo un breve silencio. «¿Ya terminamos?», preguntó Tieu-nu. «Sí», respondió él. «Y créanme, tienen algo que no se puede enseñar». «¿Qué cosa?», preguntó Truong. El fotógrafo sonrió. «Conexión». Tieu-nu miró a Truong. «Creo que tiene razón». Truong tomó su mano. Siempre la tuvo. Salieron del estudio un rato después. La luz del atardecer comenzaba a caer. Ya no estaban posando. Ya no había cámara. Pero algo había cambiado. Porque esas fotos no solo capturaban cómo se veían, sino todo lo que habían vivido, todo lo que sentían y todo lo que estaban a punto de comenzar juntos.